Buen día, hermanos. ¿Cuántos se quedaron todavía acá? Permítame empezar esta mañana diciendo algunas cosas y me estoy acercando deliberadamente para verlos y para que me vean, porque quiero decir en esta mañana que todo lo que ha venido ocurriendo este día en el culto, sin que haya habido una mesa de trabajo para organizarlo, tuvo un centro particular que también lo va a tener la palabra, que tiene que ver con el Espíritu y que tiene que ver con la presencia de Dios. Cantamos varias canciones que hablaban de la presencia de Dios. A nosotros nos gusta cantar que cuando la iglesia alaba desciende la presencia de Dios, y eso lo cantamos en esta mañana. Hablamos de es hermoso estar en la presencia de Dios. Vamos a hablar de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle esta mañana, hermanos, que sin que falte la unción, o más bien dicho de manera positiva, bajo la unción de Dios, espero que este día, este culto, además de un culto a Dios, se convierta en una clase, en una jornada o en un tiempo de reflexión, en una clase de impartición de algo, pero de reflexionar sobre algunas cosas que conocemos. Porque justamente, yo no había notado y me alegro que Sergio lo mencionó, al comenzar este nuevo semestre, nosotros tenemos que poder consumar lo que no hemos alcanzado en el primer semestre del año. No se nos tiene que agotar el año. Yo, la verdad que recibí esta palabra del Señor hace un tiempito atrás, la tenía guardada. El otro día le dije a Sergio, mira, yo tengo una palabra que tiene que ver con esto: espíritu, poder y testimonio. Y quizás fue la guía de Dios que preparó que justamente al comenzar el segundo semestre de este año tengamos la oportunidad de reflexionar sobre esto. En la palabra de Dios hay pequeñas frases, pequeñas expresiones que nosotros las tomamos simplemente como una frase de transición entre una cosa y otra, pero muchas veces dice algo mucho más profundo. Yo quiero justamente reflexionar sobre eso. Ustedes lo tienen allí, aunque hay algunos errores ortográficos, ustedes lo tienen allí en su boletín. Cuando Dios le quiso mostrar algo a Ezequiel para que después Ezequiel se lo transmitiera al pueblo, le mostró cosas interesantes, pero en el versículo 6 del capítulo 47 hay una frase cortita, y lo voy a mencionar como lo dicen distintas versiones. En nuestra versión común, la Reina Valera de 1960, dice: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Después de haber visto todo lo que... ¿has visto? Otras versiones dicen: fíjate bien en lo que has visto. En la Nueva Traducción Viviente dice: hijo de hombre, ¿has estado observando? Es decir, evidentemente es importante la frase. En otra versión dice: ¿te has fijado? Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, que dice: ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Es decir, le está diciendo, no te distraigas. Y yo quiero tomar esta expresión en esta mañana para decirte, mi hermano, son las 12:15. No vamos a terminar antes de la 1. Posiblemente nos pasemos un poquito. Así que si hay asado, tallarines, ravioles, locro, lo que sea, tené paz, porque te van a esperar. Pero yo necesito que me prestes tu espíritu, tu mente, tu atención en esta mañana, para que no se nos escape esto, porque quiero decirte, mi hermano, lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel en el capítulo 43, en el capítulo 47 de su libro, es figura de lo que hoy es la iglesia y de lo que Dios espera de la iglesia. Aquello es figura de esto. Y no estamos forzando nada, usted lo va a ver.
Y vamos a acompañar todo esto con lo que la palabra del Señor dice. En el capítulo 43 del libro de Ezequiel, los versículos 1 al 11 dice, habla de un hombre, que yo creo que era un ángel, que acompañaba al profeta, y dice, me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Si alguien quiere saber cómo es la visión que Ezequiel tuvo que dice allí junto al río Quebar, váyase al capítulo 1 del libro de Ezequiel, que no lo vamos a leer ahora porque sería bastante interesante, bastante extenso. Pero por favor, si usted quiere saber cuál fue la visión que tuvo Ezequiel, a la que hace referencia aquí, está en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, y quiero pedir una vez más, présteme atención ahora, acuérdese de lo que leímos de San Juan capítulo 15, preste atención a toda la reconvención que recibimos esta mañana acerca de ordenar nuestra vida, porque aquí capítulo 43 del libro de Ezequiel dice cómo le desagrada a Dios cuando justamente donde está su presencia se mete el pecado y profana el templo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Versículo 7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Escucha ahora, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y describiendo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Voy a pasar lo más rápido que pueda por aquí, pero describiendo simplemente y poniendo a modo de bosquejo lo que dice este pasaje, la puerta del oriente a la que hace referencia, que estaba en la fachada del templo que también daba hacia el oriente, esta puerta es muy significativa porque en todo lo que ve el profeta, esta puerta tiene un protagonismo muy particular. Número 1, dice que es la puerta por donde entró la gloria de Dios al templo. Diga conmigo, entró la gloria. Diga conmigo, entró la gloria. Diga conmigo, por esta puerta entró la gloria. Y ahora, por favor, hermano, como para convencernos
Diga conmigo, por esa puerta, por la puerta del oriente, entró la gloria. ¿Dónde estaba la gloria después que hubo entrado? En el templo. ¿Está bien? Diga conmigo, la gloria. Hermano, a ver, yo no lo estoy haciendo para jugar. Esto es como cuando la maestra a los chicos le dicen, 2 más 2 es 4. Y dice, repitan conmigo, 2 más 2, 4. Bueno, dijimos que esto iba a ser una clase esta mañana. Así que yo le estoy pidiendo que repita, porque yo quiero que usted se lo grabe como es necesario que yo me lo grabe en mi espíritu. Entonces diga conmigo, por la puerta del oriente entró la gloria. Ahora la gloria está en el templo. Por lo tanto, el templo no puede ser profanado. La verdad es que me costaba ordenar esta palabra y por eso ahora voy a tener que andar correteando por un lado y por el otro para poder decirlo. Pero quiero decirte, mi hermano, el templo hoy, el templo donde la gloria de Dios habita hoy, somos nosotros. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios habita en mí. Dicho esto, en función de lo que venimos diciendo antes, mi templo, el templo de Dios, este templo, diga conmigo, este templo, no puede ser profanado. Dicho de otra manera, no puede haber pecado en mí. Oh, esto tiene que ver exactamente con lo que Dios nos quiso hablar esta mañana. Y a mí me importa que yo sé, alguno va a decir, no, pero esta es una clasecita simple porque ya lo sabíamos. El problema es la distancia que hay entre saberlo y vivirlo. Saberlo no sirve para nada si no se va a concretar en hechos. Es decir, yo creo que en lo que Sergio nos dijo esta mañana acerca del ejemplo que dio cuando Virginia decía el mejor billete, la mejor pilcha para venir al culto. Y creo que coincidimos en esto de que no necesariamente lo de afuera, si no lo entiendo en el espíritu, puede reflejar lo que hay adentro. Porque yo puedo venir de saco y corbata y ser un desastre por dentro. Y puedo venir vestido de manera decorosa, pero sin saco y sin corbata, y ser un santo. Entonces, la santidad se manifiesta en hechos, en conducta, en actitud, porque mis hechos, en función de lo que venimos diciendo, escúchelo bien, tienen que ser un reflejo de la gloria que me habita. ¿Está acá? Las pequeñas zorras son las que se comen las uvas. Los pequeños permisos que nos damos para hacer algunas cosas son las que contaminan nuestro ser interior. Yo nunca creí en esa canción que decía, cuida tus ojos, lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Me resultaba de mucho castigo eso. Cuida tu mano lo que tocan. Sin embargo, sin que esto nos presente a un Dios con un garrote esperando que metamos la pata, sin embargo, sería bueno que recordemos esa cosa para que sean cuidados lo que ven nuestros ojos, lo que tocan nuestras manos, lo que habla nuestra boca. Porque la palabra de Dios dice, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces, el templo, dice el Señor, no tiene que ser profanado. Yo quería leer
un texto, ahora cuando este aparato me deje lo voy a leer, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Bueno, hay dos o tres textos. ¿No sabéis? Escucha esto. Primera de Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta era una llamada de atención que el apóstol Pablo le estaba haciendo a los cristianos de Corinto en su momento, por todo el desorden que tenían. Pablo le tiene que llamar duramente. Si ustedes leen la carta de Pablo a los Corintios, no son cartitas en las que le soba el lomo. Las cartas de Pablo a los Corintios, además de contener una profunda enseñanza, son cartas de corrección. Son cartas que disciplinan. Y la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero corrige, ejercita, ayuda a los que en ella han sido ejercitados. Yo cuando leí este texto, hermanos, y estaba preparando para esta palabra, yo dije, Dios mío, quiero ser el primero en atender este consejo. Y no me importa ser yo el que les convenza. He orado al Señor y le dije, Señor, que esta mañana haya una impartición del Espíritu a través de tu palabra. Y que tu palabra ministre los corazones y los espíritus. Porque cada uno de los que está aquí sabe en qué anda. Cada uno sabe en qué anda. Si andas en algo turbio, no necesito yo decírtelo. Es el Espíritu el que te llama la atención. Hace un tiempo atrás predicamos un mensaje que llamábamos que las penumbras solo te vean pasar. Esto significa, si estás en oscuridad y vas hacia la luz, las penumbras solamente te verán pasar porque tu lugar de destino es la luz. Ahora, si te quedas revoloteando donde hay tinieblas o donde hay penumbras, hay un poco de tiniebla y un poco de luz, y estás en una indefinición. La palabra de esta mañana intenta sacarnos de la penumbra y llevarnos definitivamente a la luz, porque lo que sale de mí imparte algo. Y si estoy en penumbras, imparto penumbras, y si estoy en oscuridad, eso hago. Y si estoy en luz, bendigo iluminando la vida, la salud, la ciudad, etcétera, etcétera, cada lugar donde yo me muevo. Antes el templo que vio Jeremías estaba ubicado en un lugar geográfico muy particular. Hoy Pablo dice, ¿ignoráis acaso que vosotros sois templo de Dios? ¿Dónde está el templo hoy? Aquí. Y si está en tu vida, por favor, no te quedes con la mano levantada, con la mano baja. ¿Dónde está el templo de Dios? Aquí está el templo de Dios. Pablo sigue diciendo, en 1 Corintios 3, 16, 17, escuche esto, que tiene plena coincidencia con lo que leímos antes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, no sé qué le pasa a usted, pero a mí esto me hace temblar. Es decir, lo que está diciendo acá, yo no tengo permiso para hacer de mi vida lo que a mí se me da la gana, porque lo que yo hago, de cualquier manera, me destruye, y yo soy el templo de Dios. Por lo tanto, si yo destruyo mi vida, Dios corregirá o hará la disciplina sobre mí, me dará la disciplina que corresponde, porque no tengo permiso de destruir mi vida, porque el templo donde Dios habita, dice el texto, el cual sois vosotros, santo es. Cuando estuvo predicando el pastor Horacio Fischer aquí, dijo, veo gente que está herida por pecados antiguos.
Más o menos, palabra más, palabra menos fue lo que dijo. Entonces a mí esta mañana, les confieso, me encantaría orar por gente que diga, yo quiero renovar mi vida con Dios. Me encantaría orar por eso. Pero estamos en este punto. Después vamos a ir a algo más lindo. Pero tenemos que entender esto. Entonces a mí me gustaría que tengamos un momentito solos, en silencio, delante de Dios. Porque le agrego otro texto. En 1 Corintios 3:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Escuche esto. El cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces me gustaría tener un momentito a solas, cada uno a solas con Dios. Cada uno a solas con Dios. Porque si Dios ha dicho algo, justamente es el tiempo de la confesión. Allí en Ezequiel que leíamos dice, allí Dios ha establecido su trono en el templo. Allí se apoyan sus pies. Allí ha hecho el lugar de su residencia. Por lo tanto, nunca más debe ofenderse la presencia de Dios con ningún tipo de pecado. Me gustaría que tenga en cuenta esto, hermanos. El perdón es una gracia que ya ha sido otorgada. Por lo tanto, yo no le quiero pedir que usted pida perdón por sus pecados. Porque no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos arrepentirnos y confesarlos. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el perdón es una gracia que automáticamente Dios ha otorgado. Entonces cada uno un momentito a solas, yo también, con Dios. Padre, si hay aquí de tus hijos que han, junto conmigo, Señor, que nos hemos arrepentido, que hemos confesado o estamos confesando cosas que te han ofendido, que han ofendido tu presencia. Señor, las confesamos en esta mañana y recibimos tu perdón. Y así como recibimos el perdón, oramos que realmente la magnitud, la totalidad de tu gloria y de tu presencia que has depositado en nuestras vidas encuentre un camino abierto para expresarse y manifestarse. Lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y no lo dé por terminado aquí, dejemos la puerta abierta para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y hay más cosas para confesar que lo podamos hacer. Quiero saltar a otro punto porque en el capítulo 43 se habla del templo, el cual hoy es la iglesia y somos los hijos de Dios. El segundo punto que quiero mencionar, esto para que vaya sacando cuenta con el horario, es que en el capítulo 47 se habla de otra cosa. Comienza hablando de un río, versículos 1 en adelante. Capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur de la casa, por donde entró la gloria de Dios. Salió un río. Me sacó, versículo 2, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hago un paréntesis aquí para decir, de este pasaje hemos hablado mucho y muchas veces hemos hablado, y yo mismo lo he hecho, hablando tratando de entender que esto habla de una mayor plenitud del Espíritu en nosotros. En realidad a mí me parece que dice otra cosa, porque la presencia de Dios ya está en nosotros, porque la gloria de Dios ya nos habita, porque el Espíritu Santo está, de manera que aquí de lo que está hablando es de otra cosa y vamos a tratar de verlo. Y ahora en el versículo 6, viene esa expresión que dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, versículo 7, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, aclaro que solamente en la versión 1960 habla de 2 ríos, estuve chequeando, estuvimos con Virginia mirando esta mañana porque nos llamó la atención que hablaba de 2 ríos, y en las versiones que consultamos solamente hablan de un solo río, este río que sale del templo y va hasta la región del Arabá y entran en el mar y sanan las aguas. Entonces dice, y versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos o este río, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera de uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esto es lo que refleja la vida de un cristiano. Estuvimos mirando en otras versiones. ¿A qué se refiere lo que va a sanar? La Biblia de Jerusalén dice que esta agua que sale de este río que viene y que sale del templo, esta agua sale hacia la región oriental, baja al Arabá, y escuche cómo dice, y desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua será saneada. Me puse a investigar esto, y esto hace referencia precisamente al mar muerto, el mar donde no hay vida. Y el tema es, y nosotros sabemos que cuando no está Dios en la vida de una persona, en la vida de en una familia o en una sociedad, hay literalmente muerte. Y mucho de lo que se huele en la ciudad es la hediondez de la muerte. Cuando yo leo en el diario de Río Negro acerca del crecimiento del uso de drogas por jóvenes y adolescentes en los colegios, cosa que se chequeó en los colegios de la ciudad de Cipolletti, no en las áreas marginales, sino en toda la ciudad, los colegios de alta gama y los otros. Creció el uso de la droga de manera indiscriminada, y los jóvenes, muchos de ellos, hacen referencia a que eso les ocurre porque no tienen contención familiar. La hediondez de la muerte que se siente en la ciudad tiene que ver con una falta de la manifestación de la presencia de Dios. ¿Dónde nace el río? En Ezequiel 47 dice, nace en el templo, donde está la presencia de Dios. ¿Dónde termina el río? Donde hay muerte.
¿Qué hace este río? ¿O qué produce? Trae sanidad. En aquel caso, sanidad a las aguas del Mar Muerto. Y hace referencia al Mar Grande. El Mar Grande es el Mar Mediterráneo, es decir, está comparando un río con el otro. Entrando en su presencia, el profeta vio que conocer la presencia de Dios, escuche bien porque acá hay cosas para aprender. El profeta vio que conocer la presencia de Dios es un proceso, que no es algo estanco, que hay que seguir metiéndose en su profundidad. Vio que mientras se busca, más importante, poderosa y abundante es la presencia de Dios. Esto no es para que digamos, Señor, lléname más, sino para decir, Señor, hazme conocer más de... El profeta vio que el agua salía por debajo de la misma puerta por donde Dios había entrado. Vio y supo con certeza que se trataba de la presencia de Dios. Vio que había que caminar hacia ella. Empezó a medir el ángel. 1000 codos. En alguna versión hace la aclaración. Yo me puse a buscarlo por todos lados para tener precisión de la medida. Un codo, 50 centímetros. 1000 codos, ¿cuánto es? En metros. 500 metros. Es decir, el ángel lo hizo entrar para ubicarnos. Es como si hubiera caminado desde Mengel hasta Miguel Muñoz. 500 metros. A los 500 metros, el profeta sintió algo. El agua le llegaba a los tobillos. Yo quiero, en este sentido, no puedo juzgar a nadie, ni calificar a nadie, ni saber dónde está cada uno. Pero usted sabe dónde le está llegando. Entonces a mí me dan risa eso que dicen, pastor, cuando oraron por mí y vino la unción, sentí que los pies me quemaban. Diga conmigo, es lógico. Estás entrando al río. Después midió 500 metros más. Y otros 500 metros más. Y otros 500. ¿Sabe cuánto tuvo que caminar Ezequiel para llegar a esa parte del río donde el río solamente se cruza a nado? 2500 metros. Estoy tratando de que nos ubiquemos. 2,5 kilómetros. Si lo miramos acá en la ciudad es como caminar desde Mengel hasta Circunvalación. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer la magnitud de su gracia. Contemplar las dimensiones de su presencia, poder expresar lo que Pablo dijo cuando habló de la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Poder conocer eso es un proceso, no se lo conoce en un instante. Conocer más de Dios implica caminar a donde Dios nos quiere llevar. Aquí está la pregunta, ¿dónde estás parado hoy? ¿Hasta dónde has logrado palpar la dimensión de la presencia de Dios? ¿Qué parte de tu vida está tocando el Espíritu Santo? ¿Cuánto te falta para que empieces a dejarte llevar por Él? O me falta, porque yo no me quiero quedar afuera, lo digo así como para llamar la atención. ¿Cuánto nos falta para que realmente sintamos que no hay forma de hacer pie y que acá la única manera es nadar y dejarse llevar? Y yo me preguntaba, ¿y por qué midió 500 metros y paró? ¿Por qué no midió los 2500 metros de un tirón y dijo, empecé a caminar y seguirme? No, 500 metros y paró. ¿Sabe por qué? Porque cada 500 metros el ángel volvió a hacer una invitación.
¿Estás dispuesto a caminar otros 500 metros o te vas a quedar parado aquí? Porque dice, me hizo pasar. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo hace? Y creo que tiene que ver con que yo me puedo quedar tranquilo, contento y satisfecho con lo que tengo hoy. Total, soy hijo de Dios. Tengo alguna muestra del Espíritu Santo. El problema es que no se te va a ir el Espíritu Santo. Sí, podés profanar el templo con tu conducta. Puedes profanar el templo con las palabras que usas. Puedo profanar el templo con las cosas, no solo que entran, sino con las que salen de mí. Puedo profanar este templo. Cuando yo estoy a 500 metros de algo que todavía no conozco, si yo profano me detengo, si yo decido mantenerme en santidad, avanzo. Y en la medida que avanzo, conozco más, gracias, conozco más de esa nueva gracia que todavía no conozco si me quedo estancado aquí. Siempre estamos a 500 metros de un nuevo conocimiento de la gloria de Dios. Si yo pregunto esta mañana acá, ¿cuántos conocemos al Señor? Todos vamos a levantar la mano. ¿Cuántos conocemos algo del favor de Dios? Todos vamos a levantar la mano. Si preguntásemos, ¿cuántos de nosotros conocemos lo que significa estar metido en el río del Espíritu, en ese punto donde ya no se hace pie y se nada solamente? No sé cuántos podríamos levantar la mano. A los primeros 500 metros solo se perciben los pies. Para conseguir más hay que volver a caminar hasta las rodillas, hasta los lomos, hasta no hacer pie. Cuando el río de Dios se pone profundo, debes nadar, debes dejarte llevar. Es abundante, es inescrutable, es sin límites. Esto implica que en la plenitud de su presencia debes nadar y te puedes sumergir. Es notable que la distancia que recorrió el profeta es todo lo que dijimos. ¿Qué encierra para nosotros ese mensaje o ese texto? Es la distancia existente entre lo que conozco de la presencia de Dios y lo que todavía no conozco. Significa que hay una distancia que debo reconocer y debo recorrer para conocer más de Dios. Es decir, que si hoy estoy parado en el punto donde decidí detenerme en lo que respecta al conocimiento de Dios, estoy perdiéndome de conocer la magnitud plena de su gloria y el valor de moverse dentro de su plena presencia. Hoy estoy a 500 metros de conocer la verdadera dimensión de la plenitud de Dios. La decisión de caminar otros 500 metros, otros 1000 codos, hablan de mi decisión de acercarme para palpar de manera directa y de primera mano lo que hasta hoy solo conozco de oídas porque me lo contaron. Hacer una pausa cada 500 metros me posibilita ser quien decide cuánto quiero seguir avanzando para conocerlo. Cada vez que me detengo y siento hasta dónde me baña el agua de su presencia, tengo la opción de aburguesarme y darme por satisfecho o por el contrario aceptar el nuevo desafío de recorrer otros 500 metros, otros 1000 codos para descubrir el alcance del plan de Dios y la abundancia de vida que desata a su paso con todo lo que ella toca. ¿Qué significa de manera práctica cada uno de esos 500 metros? Significa, número uno, llegar a vivir y palpar lo que solo veré 500 metros más adelante. Ellos dependen de mi decisión de búsqueda. Revela mi verdadero interés y la magnitud de mi deseo por conocer y tener la plena presencia de Dios. Es la evidencia de mi decisión de búsqueda. Es mi parte, mi oración, mi contacto diario con la palabra. Es el tiempo que invierto estando en Él. Es mi oído atento a escucharle, mi compromiso obediente de hacer lo que Él quiere. Sanidad y santidad no vienen
por andar revoloteando por aquí y por allá. Los árboles a la orilla del río representan la vida que hay donde pasa la presencia de Dios. Aguas que sanarán las aguas contaminadas. Todo animal vivirá, se sanarán, la cantidad de peces será enorme, los pescadores llenarán sus redes, etc. Esto es figura. Digan conmigo, esto es figura de lo que Dios espera de su iglesia. Hoy el templo soy yo, es cada uno de nosotros y es la iglesia en su conjunto. Todo lo que hemos visto en Ezequiel, decíamos, es figura y encontramos en el Nuevo Testamento. Número 1, que cada creyente es un templo y la iglesia como tal, el templo de la presencia de Dios. Es el templo donde habita la presencia de Dios hoy. Ese templo debe ser santo porque en él está el trono de Dios. El fluir, el espíritu debe fluir como en Ezequiel. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículos 37 al 39, la palabra de Dios dice esto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjese si hay alguna relación entre lo que vamos a leer ahora y lo que leímos de Ezequiel. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ahora ya vino el Espíritu Santo y está en nosotros. El proceso es el mismo. Ya termino. Por eso le pido que me preste atención a lo que viene. El proceso es el mismo. La presencia de Dios ha entrado en el creyente. Por favor, si me está siguiendo, levante su mano y diga, la presencia de Dios ha entrado en mí. Amén. Segundo, Jesús hizo una invitación como para que lo escucharan los que todavía no lo habían recibido. El que tiene sed, venga a mí y beba. Podríamos pasarnos varios minutos aquí y bastante tiempo haciendo referencia a todos los textos que hay en la palabra de Dios que hablan de ser llenos del Espíritu Santo y de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. El río, escuche esto, Jesús dijo, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. A ver, esta es la expectativa de Dios. Esta es la expectativa de Dios, que del interior de cada hijo suyo y de la iglesia, por lo tanto, broten, diga conmigo, ríos de agua viva. ¿Sabe qué son ríos de agua viva? Son los ríos como el que menciona Ezequiel, que provocan sanidad, salud, prosperidad. Yo posiblemente puedo parecer un ingenuo, pero soy convencido de que el tiempo que viene, si nosotros entendemos esto, hermano, la iglesia de Cristo va a impactar de tal manera que los cielos sobre la ciudad se abren solos para la bendición que Dios traerá. Por eso quiero ir a esta conclusión. Busquemos cada día su presencia. No hay ninguna duda que la presencia de Dios a nosotros en primer lugar nos bendice.
a los que hemos recibido la gracia de Dios, a los que hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces cada uno que vive de esa manera será sano y será, escúcheme, porque que Dios nos ha bendecido, que es misericordioso, que nos ha perdonado, que nos ha llenado. Ya lo sabemos, no hace falta que me lo vuelvan a decir, no hace falta que me vengan a orar otra vez para recibir más, porque ya tengo todo. Y no lo grito porque estoy enojado, lo grito porque lo digo con toda convicción, ya está. ¿Cómo me hubiera gustado que usted hubiera gritado un amén? Ni ahora lo hacen. Entonces la otra parte importante es que el que tiene la presencia de Dios será, lo voy a decir palabra por palabra para que se grabe, será un instrumento de sanidad, salvación y prosperidad para la ciudad y para todo lugar o ámbito donde Dios te lleve. Debemos tomar conciencia de que además de ser embajadores de Dios en esta tierra, somos los portadores de su misma presencia. Por lo tanto, no nos permitamos ninguna licencia para hacer cualquier cosa que profane el templo de Dios que somos nosotros. Vivamos en santidad y traigamos salud a nuestra gente. Que fluya desde nuestro espíritu el río del Espíritu de Dios, para que así como lo que vio Isaías cuando el río fluya desde nuestro ser interior, dé vida a todo aquello que toque, para que cambie la hediondez de la muerte que trae a la ciudad del pecado. Roguemos a nuestro Dios y reguemos nuestras calles, las calles de nuestra ciudad, con nuestro paso, con la presencia de Dios, para que todo lo bueno que hay en ella dé fruto abundante y el fruto nunca falte, y los árboles siempre estén verdes y frondosos como testimonio de que Él reina. Eso es que sobre la ciudad haya cielos abiertos. Los cielos sobre la ciudad los abre la iglesia. Dios está dispuesto a hacerlo. Si los cielos se cierran, lo cerró la iglesia en su ineptitud y en su inconducta, habiéndole dado lugar a la profanación del lugar santo que es la vida del cristiano. Por lo tanto, los cielos sobre la ciudad no los abre Dios. Dios espera que la iglesia dé el primer paso, y entonces sí Él corre las cortinas. Los cielos sobre la ciudad los abre la iglesia con una conducta saludable y coherente con el evangelio que predica, trayendo salvación, bienestar y paz a la ciudad. ¿Puede decir amén? Entonces demos un aplauso al Señor, que lo merece. Finalizo. Cada uno a solas con el Señor, cierren sus ojos. La invitación es múltiple. Si todavía hay cosas que confesar, de las que nos tenemos que arrepentir, el llamado está hecho y el camino está abierto. Pero si hay alguien que esta mañana aquí dice, además de confesar, arrepentirme y recibir el perdón, quiero caminar los próximos 500 metros para ver qué hace la gloria de Dios a esa altura. Si hay alguien que quiere eso, esto de los 500 metros es simbólico, usted lo entiende. Quiero decir, si usted y yo estamos dispuestos a caminar metiéndonos más profundamente en el río de Dios, no para quedar más satisfechos nosotros, sino para contemplar y entender lo que Dios quiere hacer a su paso.
Si hay alguien que dice, yo estoy dispuesto, acepto la invitación, quiero meterme más en el río de Dios. Donde está, póngase de pie. Entonces ahora levantemos nuestras manos donde estamos, porque es ponernos de pie y levantar las manos, estamos diciéndole al Señor, Señor, aceptamos el desafío, aceptamos la invitación, nos disponemos a caminar más allá de donde estamos hoy. Señor, como lo dijimos desde el principio en este día, con este acto, con esta actitud, con esta disposición, estamos presentándonos delante de tu presencia, porque queremos que el resto de este año, Señor, el fluir de tu presencia desde el interior de cada uno de nosotros sea tan fuerte y tan poderoso, que esta ciudad sepa que hay Dios aquí, Señor, que por la administración de tu pueblo, bajo la guía de tu Espíritu, la hediondez de la muerte empieza a dejar las calles de la ciudad. Señor, yo te ruego que la salud que viene desde la presencia de Dios empiece a ser impartida por la vida de tus hijos. Aún, Señor, las declaraciones de prosperidad, no atadas a las circunstancias políticas y económicas del país, sino bajo el poder de tu presencia, Señor. La gente ordenada empiece a ver la abundante gracia que tú derramas sobre aquellos que te buscan, para que no falte el alimento, para que no falte el vestido y para que no falte nada en la vida de aquellos que son ministrados por Dios a través de tu pueblo. Señor, yo bendigo esta congregación y bendigo a tus hijos y bendigo a cada uno de los que en este día, Señor, hemos manifestado que realmente queremos movernos conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor. No nos dejes quietos. No permitas que se aburguese nuestro ánimo. Manténnos alertas, Señor. Despiértanos cuando tendemos a adormecernos y manténnos listos y atentos para ver más allá de lo que hemos visto, en la abundancia de tu plenitud. Te adoramos, Padre Celestial. Te honramos y nos gozamos en Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora demos un nuevo aplauso de exaltación a Dios.